Acá tenemos un representante del liberalismo extremo y yo debo decir que a mí el keynesianismo me seduce fácilmente, pero siempre recurro a alguien como Milei para saber cuál sería el extremo, ¿no? Y lo concreto es que ya se habla de la maquinita dándole, claramente posibilidad de endeudamiento no hay. Hoy temprano, ni más ni menos que Carlos Melconian dijo y reconoció que ya Alberto Fernández en las últimas horas dijo que estamos en default. O sea, con lo cual, digamos... Bueno, eso me parece muy sano por parte del presidente electo. Para terminar con este eufemismo de reperfilamiento, reestructuración, la verdad es que no hay que mentir, hay que asumirla. Si vos no asumís lo que te pasa, está bien, pero la pregunta no lo podés corregir. Alberto Fernández dice, estamos en default, para que quede claro que el default lo declaró Macri. Bueno, empezó a declararlo Macri cuando unilateralmente corrigió el vencimiento de la deuda doméstica, que además en ese reperfilamiento lo hizo tan mal que en los próximos 5 meses del año que viene, vos ahí tendrías vencimientos por el equivalente a 600.000 millones de pesos. Con lo cual, si no lo financiás con emisión monetaria, no tenés con qué pagarlo. Entonces, me parece que el primer paso positivo es admitir que estamos en default. O sea que como en terapia. Primero claro, admitimos que tenemos el problema, claro, y después lo verbalizamos y vemos qué hacemos. Exacto. Ahora, el punto es el siguiente. Yo creo que vamos a un default abierto, ya, digamos, al inicio del año que viene. Básicamente, Argentina no es solvente. También miente el ministro Lacunza cuando dice que Argentina es solvente y tiene un problema de liquidez. Eso es falso. Y dice varias mentiras. Por ejemplo, miente sobre la relación deuda-producto de Argentina, miente sobre los niveles tolerables de endeudamiento para un país emergente. Por ejemplo, te dice, Argentina tiene una relación deuda-producto del 70%. No, es falso eso, porque significa que si vos decís que es ese número, no le estarías reconociendo la deuda al ANSES y la deuda al Banco Central. Claro. Lo primero es joderlos a los jubilados, la segunda es tener una tasa de inflación más alta. Con lo cual, yo diría, eso no corresponde. Segundo, si yo le diera el crédito que es 70, la realidad es que los emergentes tienen como techo el 55% de relación deuda-producto. Ya estamos pasados. Con lo cual también eso es falso, y lo que me parece todavía muchísimo más grosero es que diga que Argentina es solvente cuando no lo es. Cuando vos tenés deuda, la deuda se paga con superávit primario. Es decir, vendo más de lo que compro. Sí, digamos, en el fisco. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el gobierno está apuntando a un déficit cero, pero un déficit cero mentiroso. Déficit cero por lo menos era el que planteaba Cavallo en el 2001, que era el financiero, después de pagar intereses. Acá es el operativo, con lo cual vos no estarías en condiciones de pagar la deuda porque vos necesitas tener superávit primario. Argentina, si yo le creo a Lacunza su número de relación deuda-producto, si creemos que Argentina va a crecer sistemáticamente de acá a la eternidad del 3%, lo cual es falso porque hace 8 años que no crece. Si Argentina se pudiera endeudar al 8% en dólares, lo cual es falso porque Argentina tiene un riesgo país hoy de 2.400 puntos básicos. Sí, en promedio, en la punta corta tiene 14.500. Es decir, el bono, el 2020, tiene una tasa de retorno porque de no se va a pagar. Bueno, exacto, de 147%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún bajo esos supuestos verdaderamente heroicos, casi te diría incumplibles, Argentina tendría que tener por lo menos un superávit primario de 3,5 puntos. Si Argentina lograra el déficit cero, como lo va a lograr licuando partidas, eso no es algo permanente. O sea, una vez que estabiliza la inflación, te vuelve a estallar el déficit. Tendría un resultado de 1,5 negativo, pero no va a alcanzar el cero. Con lo cual, podría llegar a ser, no sé, 2,5, ponele, ¿no? Quiere decir que Argentina, por lo menos en ese escenario, tendría que hacer un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI, y no lo está haciendo. Ni lo va a hacer. Bien, exacto. O sea, bueno, eso se llama piña, se llama default abierto. Y vos vas a terminar este año con 40% de pobres, y cuando declares el default abierto, vas a ir a 50% de pobres. ¿Por qué? Porque vas a tener el riesgo país en niveles estratosféricos, la tasa de interés de equilibrio va a ser enorme, con lo cual vas a tener una descoordinación entre ahorro e inversión, entre que los que ahorran quieren fugar, los que invierten no quieren invertir. Un minutito, paremos ahí. Asume el nuevo gobierno. Sabe, digamos, concretamente que tiene que solucionar esto. Y de hecho ya lo está haciendo. O sea, ya Nielsen está empezando a hablar, etcétera, etcétera.
Sí, se pusieran de acuerdo Fondo Monetario y no sé. Bueno, ha dado un paso importante la relación con Trump. Cuando Trump lo llama a Alberto Fernández y le dice que lo va a ayudar, sí. Claro, bueno, esto no es menor. No, obviamente. ¿Por qué? No. Porque Estados Unidos tiene poder de veto adentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuanto más laxo sea el repago hacia el Fondo Monetario Internacional, mejores condiciones va a poder proponer Argentina a los acreedores privados. Y eso lo que hace es que el proceso de reestructuración de la deuda sea mucho más rápido. Perfecto. Estamos en default, claramente, con Trump de alguna u otra manera tratando de ayudar. Sí, es una clara ayuda. 5 años de plazo para que nos congelen la deuda hasta ahí, en 5 años vemos, ¿lo ves posible? No lo sé, eso hay que ver, digamos, cómo son las características de la negociación. Pero es posible digamos, en algún momento Alberto Fernández, que habla de economía como si supiera más, creo yo, de lo que sabe, porque en general no somos economistas, yo no soy, él tampoco, etcétera, pero que habla de manera así como contundente, dijo que quería como programa la idea de salir a la uruguaya. Escuché a varios economistas diciendo que eso es casi imposible. A ver, yo lo que digo es, siempre están tratando de hacer la combinación de salida de deuda y nunca miran las condiciones fiscales atrás. En un momento hablaban del caso, no vamos a salir más de esta situación. Está bien, pero ¿cómo ajustás con 40/50% de pobres? O sea... Bueno, en principio, lo que te diría es lo siguiente. Ese argumento, que yo lo llamo el falso dilema, es lo que planteó el actual gobierno. Y decía, ¿a qué costo? ¿No? Digamos, en algún momento me dijo Amodeo y yo pedí que guardaran el video, y ahí lo tenés el costo. Estamos en default, estamos al borde de una hiperinflación, tenemos 40% de pobres, o sea, estamos en una situación inmunda, ¿sí? Tenemos menos PBI per cápita, tenemos más desempleo, más pobres, más indigentes y encima una montaña de deuda. Con lo cual, digamos, un horror. No funcionó. Además, todos los programas de shock en Argentina... Tengo una pregunta, digamos, en términos económicos, ¿el gobierno de Macri es el peor de la democracia? No. ¿El de Alfonsín fue peor? No, el peor lejos es el de Alfonsín por escándalo. ¿Segundo? Segundo... Y de la Rúa. Estaría entre de la Rúa y sí. Ahí, se pelean entre de la Rúa y Macri. Sí, están en un cabeza a cabeza. Pero ahí lo que yo quiero decir es esto. Ojo con el falso dilema, porque todos los programas de shock en Argentina, desde el 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Es decir, aumentó la actividad económica, aumentó el empleo, mejoró el salario real y bajó la inflación. Y todos los programas graduales, todos terminaron mal. Primer punto, primer hecho estilizado. Esto ya no es una discusión teórica. Pero no, a ver,